Cuando hablamos de Ayotzinapa estamos hablando con todas sus letras de un crimen de Estado. Estamos hablando de un crimen de lesa humanidad. Un crimen que tiene hoy al país en una situación absolutamente insospechada hasta hace 45 días. Era muy difícil imaginarse las movilizaciones que hemos visto a lo largo y a lo ancho del territorio nacional, las expresiones de protesta que se han vivido, la reacción de los jóvenes de universidades públicas y de universidades privadas, solidarizándose con sus hermanos, solidarizándose con sus compañeros. Eso es un hecho absolutamente inédito, ¿verdad? Pero eso es lo que ha sucedido en este tiempo. Yo estoy llegando ahora de realizar una serie de reportajes ahí con los normalistas rurales y en Guerrero, y lo que puedo decirles literalmente, y luego regresamos a ello, es que Guerrero está en llamas. Esas imágenes que hemos visto de la Casa de Gobierno con los maestros y normalistas derrumbando la puerta y prendiéndole fuego al Palacio Municipal de Chilpancingo, prendiéndole fuego a las oficinas del PRD, no es más que la simbolización del estado de ánimo que hay en la entidad. En el momento, hasta hoy, 22 de los 81 municipios del estado, incluyendo los más importantes, Chilpancingo, Acapulco, Iguala, Tlapa, etcétera, etcétera, están tomados. Están tomados por maestros, padres de familia, exigiendo la presentación con vida de los muchachos desaparecidos. Pero estos municipios nos anuncian una situación que no se vivía en Guerrero sino desde hace 54, 52 años. En 1960, un movimiento alrededor de la universidad provocó que el ejército interviniera matando a 17 personas en Chilpancingo. Y 2 años después, en Iguala, hubo una nueva masacre en contra de quienes protestaban por el fraude electoral que se habían organizado en la Asociación Cívica Guerrerense, dirigida por un maestro, por el maestro Genaro Vázquez, ¿no?, que terminó en una nueva matanza, y que la respuesta que le dio la población fue tomar los municipios como se están tomando ahora. Es decir, 52, 54 años después, estamos viviendo nuevamente una situación parecida. Ese es el clima que se vive hoy en Guerrero. Comencemos de todas maneras por el principio. ¿Qué fue lo que pasó? Y después trataré de explicar por qué pasó lo que pasó. Muy probablemente todos ustedes ya tengan la información básica, ¿no? El 26 de septiembre, un grupo de aproximadamente 80 normalistas rurales de Ayotzinapa se dirigieron a la ciudad de Iguala con 2 grandes objetivos. Botear, es decir, buscar conseguir recursos para financiar sus actividades, y tomar camiones de líneas privadas, ¿no?, porque como ustedes saben, en la Normal Rural de Ayotzinapa no hay recursos suficientes para que los muchachos puedan desarrollar sus prácticas escolares. Y tampoco hay recursos para que se puedan trasladar a la Ciudad de México, como era su plan, a la movilización del 2 de octubre. Esa era la razón. Esto lo han venido haciendo desde hace decenas de años, no es una novedad, y nunca había pasado nada. Bueno, siempre ha habido violencia, represión, etcétera, etcétera, pero nunca había habido algo como lo que sucedió. No había un plan además establecido para ir a Iguala originalmente. Fueron a Iguala cuando no pudieron obtener los camiones en Chilpancingo y entonces decidieron trasladarse a Iguala. Iguala queda a unos 160 kilómetros de la escuela, ¿no?, y Chilpancingo queda a 16 kilómetros de la escuela, al ladito, en el municipio de Tixtla. Bueno,
Cuando los muchachos ya iban de salida, las patrullas de la policía municipal se les atravesaron, y cuando ellos se bajaron, los policías comenzaron a dispararles. Había habido ya una persecución en las calles de la ciudad, pero la policía municipal les disparó sin avisar y sin advertir nada. Ahí cayó uno de las primeras víctimas, un muchacho que tiene muerte cerebral. En su momento se pensó que había fallecido, ¿no? Estaba tirado en el suelo desangrado. Los jóvenes trataron de refugiarse yéndose al otro lado de los camiones, y llegaron más policías a dispararles desde el otro lado de los camiones. Cuando a los policías se les acabó el parque, los estudiantes pudieron correr, esconderse, fueron objeto de la solidaridad de muchos vecinos que les abrieron sus puertas de sus casas para esconderlos, para darles protección. Los que en ese mismo momento, los que no se pudieron bajar del tercer camión y otros más, fueron subidos a las patrullas, ¿no? Y llevadas a el departamento de policía de Iguala, ¿no? Eso sucedió con 43 de ellos. Y 3 horas después aproximadamente, mientras los jóvenes junto con los maestros daban una conferencia de prensa, un vehículo con 3 pistoleros protegidos por la policía llegaron a esa conferencia de prensa a dispararles a los muchachos. Los muchachos corrieron y los pistoleros siguieron disparándoles a ellos. Y finalmente, entre estos acontecimientos, un autobús en el que se trasladaban también jóvenes de apariencia no muy distinta a los normalistas rurales de Ayotzinapa, pertenecientes a un equipo de fútbol de la tercera división, de los Avispones, también fue atacada por pistoleros, ¿no? ¿Cuál es el saldo de esa jornada? Estamos hablando de 6 muertos, 3 de ellos normalistas rurales, 20 heridos, uno de mucha gravedad, con muerte cerebral, va a ser muy difícil que se recupere, y 43 jóvenes desaparecidos. ¿Qué sabemos hoy? Sabemos que esos jóvenes fueron entregados por los policías a un grupo delincuencial que existe en la región, que es el Grupo de Guerreros Unidos. ¿En qué contexto se dan estos hechos? Es muy interesante señalar que a escasos metros de donde fue la primera balacera están las instalaciones del batallón de infantería que resguarda la ciudad de Iguala. Los militares se negaron a intervenir defendiendo a los muchachos, y no solamente eso, sino que cuando ya había medio pasado la primera balacera, varios de ellos les dijeron a los jóvenes: eso se merecen por andar aquí de revoltosos. Les robaron sus celulares. No muy lejos de allí, el presidente municipal y su esposa celebraban una fiesta porque ella había dado su informe como jefa del DIF, ¿no?, en lo que era el anuncio de su candidatura como próxima presidenta municipal de la ciudad de Iguala en el año de 2015. El presidente municipal declaró en todo momento que él nunca se enteró realmente de lo que estaba sucediendo. Inmediatamente después de la primera balacera, grupos de una ONG de nombre Servicios Serapaz, Servicios de Desarrollo y Paz, se comunicaron con el gobernador, le informaron lo que estaba sucediendo, se comunicaron con las autoridades federales, de tal manera que las autoridades estaban absolutamente informadas de los hechos, y a pesar de eso no intervinieron. La explicación que el gobernador Ángel Aguirre, hoy exgobernador o gobernador con licencia,
le dio a la comisión legislativa que se creó para este caso es que él no había hecho nada porque le había llamado por teléfono al presidente municipal, a José Luis Abarca, y este no había tomado la llamada. Por supuesto, después de los hechos, hubo un manto protector alrededor del alcalde y de su esposa, que facilitó que éste se diera a la fuga cuando, después de pedir licencia, hasta su detención hoy en la madrugada a las 2:30 aquí en la Ciudad de México, en Ixtapalapa. No sabemos todavía que vaya a declarar, etcétera, etcétera, ¿no? Han pasado ya casi 40 días y los muchachos están desaparecidos todavía y el país está en camino de incendiarse. Bueno, ¿por qué pasó lo que pasó? ¿Qué hizo posible que una barbaridad de esta naturaleza sucediera? Bueno, la primera respuesta les va a sonar muy cínica, pero creo que resume en lo central las razones por las que estos hechos acontecieron. Y es que quienes dispararon contra ellos y los desaparecieron, lo hicieron porque podían hacerlo, porque no iba a pasar absolutamente nada al hacerlo. Y podían hacerlo por un clima general que yo divido en 4 aspectos. Primero, la estigmatización generalizada de las normales rurales y de la normal rural de Ayotzinapa en particular. Segundo, el clima de impunidad generalizado también que existe en el estado de Guerrero, que tiene una línea de continuidad con la guerra sucia que asoló el estado en la década de los 70s, 80s del siglo pasado. Tercero, un clima delincuencial en la región, en donde distintos cárteles fragmentados se disputan los mercados y las rutas. Y cuarto, lo que hay que decir lisa y llanamente, que es el estado de Guerrero como un narcoestado. No estoy exagerando al describir, voy a tratar de explicar brevemente estos 4 puntos. La normal rural de Ayotzinapa, de nombre Raúl Isidro Burgos, por uno de sus directores más queridos y reconocidos, se fundó, como tantas otras escuelas normales rurales en el país, en el año de 1926. Y en esas normales rurales, pues se resumían las 2 demandas medulares de la Revolución Mexicana: la tierra, una reforma agraria de fondo, y educación libre, pública, gratuita para el conjunto de la población. Esas normales rurales fueron creadas entonces para que formar maestros que fueran capaces a su vez de ir a las comunidades rurales de las que venían a educar a los campesinos, a los hijos de campesinos como ellos mismos, ¿no?, en contra del fanatismo, a favor de la ilustración, para desarrollar hábitos cívicos, para mejorar la producción. Y esos maestros comenzaron a tener un papel fundamental en la vida del país. Los primeros maestros rurales, por ejemplo, fueron abiertamente agredidos por los fanáticos religiosos durante la cristiada. Hay una larga lista de maestros que fueron asesinados, desorejados y empalados durante muchos años, prácticamente hasta 1941-42. En el edificio que alberga las oficinas de la Secretaría de Educación Pública había un mural donde estaban los nombres de todos esos maestros. Después llegó un secretario de Educación, el señor Pontón, muy progresista, y mandó a tirar ese muro rápidamente para hacer obras de reparación de la escuela. Pero esas escuelas rurales, incluyendo Ayotzinapa en un primer momento, fueron bautizadas por los fanáticos religiosos como las escuelas del diablo. Y los curas más oscurantistas amenazaban a los padres de familia que mandaban a sus hijos con la excomunión, ¿no?, en caso de que finalmente los llevaran. Bueno, esos maestros después se fueron involucrando en los procesos de
organización campesina y de tomas de tierras para la reforma agraria. Jugaron un papel fundamental en la formación de las ligas campesinas, en mantener viva la movilización y la organización rural, y entonces ya dejaron de ser las escuelas de diablo y pasaron a ser bautizadas como los kinderes bolcheviques, literalmente. Años después, en 1965, perdón, el gobernador de Chihuahua, Giner de los Ríos, las nombraría como semilleros de guerrilleros, también conocidos en otros lugares como nidos de comunistas. Esa es la imagen que se ha venido desarrollando de las normales rurales. Ustedes saben que en esas normales rurales, en su gran mayoría ahora, antes no era así, pero en su gran mayoría siguen siendo internados, en donde los muchachos tienen un dormitorio muy modesto, tienen servicios, tienen alimentación, la dieta que se les proporciona, no en lo personal, sino a la escuela por cabeza para sus 3 comidas diarias, es de entre 36 y 50 pesos diarios, es decir, los caballos de la policía montada, ¿verdad?, que luego utilizan para aventarles en sus manifestaciones, tienen una mejor alimentación que ellos. Pero bueno, viniendo del medio rural, esas escuelas son la forma en la que los hijos de los campesinos pueden tener instrucción. Pueden entonces ellos y sus padres aspirar a una movilidad social, ¿no? De tal manera que se ha venido construyendo una especie de comunidad imaginaria entre los jóvenes que estudian en esas escuelas, sus padres, las comunidades de las que provienen y los alumnos que son egresados y que siguen enseñando, ¿no? Todos están realmente, no sé si todos, pero en el 90% se los puedo asegurar, están absolutamente orgullosos de su alma mater, ¿no? Van a ella, buscan ayudar como puedan. Hay una comunidad normalista y Ayotzinapa no es la excepción. Bueno, de las normales rurales eso es cierto, sobre la base de ese compromiso, porque tienen una organización muy, muy fuerte, es una organización con una disciplina muy estricta. Los jóvenes que van a esas normales rurales, además de la currícula escolar tradicional, leen por lo menos 2 libros a la semana cada uno. Eso, yo no sé, en otras escuelas cómo será, pero no es muy, muy común. Tienen sus círculos de estudio y una organización muy, muy activa. La organización estudiantil más antigua de este país, la más consolidada, es la que viene de las normales rurales y lleva por nombre el de Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, FEXM. Ustedes las habrán visto seguramente, ¿no? Se fundó en 1935 y a diferencia de otras que van y vienen, esta permanece, ¿no? Con muchos problemas. Y de esas normales rurales han salido personajes ejemplares, gente muy comprometida con la lucha social. Lucio Cabañas es uno de ellos. El profesor Otón Salazar, no sé cuántos estén familiarizados con él es guerrerense, estuvo primero en la normal rural de Huastepec, luego pasó a Ayotzinapa y luego a la Ciudad de México. Bueno, el profesor Otón era tan pobre cuando fue a la normal rural, que él cuenta la pena que le daba el no poder ir a los bailes porque estaba descalzo. Los 2 primeros años que fue a esa escuela no tenía ni siquiera dinero para unos guaraches. Pero la normal rural, esa educación le permitió tener esa instrucción y ser quien fue. Eso se lo ha permitido a muchísimos jóvenes. Sería una mentira decir que todos los estudiantes que han salido ahí han sido comprometidos, brillantes, etcétera, etcétera. La vida es la vida, cuando salen cada quien sigue su marcha, ¿no? El cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, responsable del asesinato de múltiples compañeros, ustedes seguramente habrán oído hablar de él, el profesor y licenciado, como le gustaba firmarse, Carlos Conjitud Barrios, es egresado de una normal rural. El profesor Enrique Olivares Santana, secretario de Gobernación, viene en normales rurales, o sea, da para dulce de chile y de manteca, para todos gustos. Pero en lo central hay una formación que es muy importante. Una formación que ha ido llevando a que se les estigmatice una y otra vez, a que se les quite recursos,
Gustavo Díaz Ordaz, en 1969, después del movimiento estudiantil, prácticamente mochó a la mitad las escuelas rurales, cerró la mitad, ¿no? Bajo esta concepción de que eran centros de formación de subversivos. Ayotzinapa no es la excepción. Desde hace más de, les pongo un ejemplo, en 1941, ¿no? Los muchachos, junto con la planta docente, hizo un paro, hizo una huelga, y se armó una campaña salvaje en contra de ellos, acusándolos de haber bajado la bandera nacional, haberla quemado y en su lugar haber izado una bandera rojinegra. ¿Les parece conocida la historia de los que conocen el 68? Bueno, desde el 41 se conocían la receta y la por supuesto expulsaron a todos, pero si ustedes ven, Ayotzinapa ha estado una y otra vez reprimida. Tanto así que el 12 de diciembre de 2011 acababa de llegar el gobernador Ángel Aguirre a Guerrero en una protesta donde estaban bloqueando la autopista del Sol para pedir una cita con el gobernador. Eso era lo que estaban pidiendo, para negociar después de 3 intentos fracasados, después de que el gobernador los había dejado colgado 3 veces. Llegó la policía ministerial, llegó la policía estatal, la federal, les disparó. 2 muchachos fueron asesinados ahí. ¿Saben quién está en la cárcel por esos crímenes? Nadie. Y todavía los mismos muchachos de Ayotzinapa, en enero de este año, cuando estaban realizando actividades de boteo, pues un chofer de un tractocamión se le hizo fácil, en lugar de detenerse, seguirse de frente y atropellarlos, ¿no? 2 de ellos fueron muertos ahí. Ese es el clima general, un clima, no sé cuántos de ustedes hayan visto la película esa de Panzazo, ¿no? Que promovió Mexicanos Primero y que se pasó por todos los cines, ¿no? Donde está una fina persona como Claudio X González, ¿no? Presidente de la Fundación Cultural Televisa hasta hace poco. Bueno, ellos en esa película, gentes que hoy se desgarran las vestiduras como Denise Dresser, ¿no? Pues se han dedicado a atacar una y otra vez a los normalistas rurales, creando un clima de animadversión general que hace factible que cualquier gente que quiera agredirlos lo haga sin tener miedo a las consecuencias. En Ayotzinapa a los muchachos en plan despectivo, ¿no? Los grandes comerciantes y eso les llaman los ayotzinapos, ¿no? Ellos se llaman a sí mismos los tortugos porque Ayotzinapa significa el lugar de las tortugas y está en el símbolo de su escuela. Pero bueno, ese es el primer elemento, este factor, este clima general de animadversión en contra de la normal rural. El segundo, les decía, es el de la impunidad, ¿no? Dice Raúl Vera, ustedes lo conocen, el obispo de Saltillo, que fue a su vez obispo de la diócesis de Altamirano de 1988 a 1995, él dice que la impunidad es la característica más lacerante del estado de Guerrero y que es al mismo tiempo el desafío más importante porque alienta el crimen, la violación de los derechos humanos y de la dignidad humana. Bueno, no estaba hablando de oídas, el señor conocía, y no solamente secretos de confesión, ¿no? La impunidad está ahí a flor de piel. Hay una lista de más de 20 dirigentes sociales desaparecidos o asesinados desde que Ángel Aguirre llegó a la gubernatura de Guerrero por primera vez, porque antes había estado entre 1996 y 1999, ¿sí? Y cuando en ese periodo fue el responsable del asesinato de 60 dirigentes del PRD y de dirigentes sociales, el mismo partido que después lo propuso sin ningún pudor, ¿no? Para ser gobernador en el año de 2011. ¿Cuántos de estos 20 asesinatos y desapariciones? Estoy hablando de ecologistas, estoy hablando de madres de familia defensoras de derechos humanos, de dirigentes indígenas, no estoy hablando de ningún personaje subversivo que ande con armas y eso, de todas maneras eso no justificaría nada, pero estoy hablando de esos luchadores sociales
¿cuál de esos crímenes se ha esclarecido y cuántos culpables se han castigado? Ninguno. Guerrero es el reino de la impunidad. En Iguala mismo, el presidente municipal, José Luis Abarca, fue el responsable del asesinato de 3 dirigentes de la Unión Popular de Iguala, y él personalmente, por testimonio de uno de ellos, no de los asesinados obviamente, sino de uno de los que fueron levantados y alcanzó a huir, fue asesinado por el alcalde. Eso caso se ha ventilado ahora muy extensamente, pero fue presentado incluso ante la PGR y nada se hizo para remediar la situación. Es decir, en Guerrero, por celebrar una obra literaria muy conocida por ustedes, la muerte tiene permiso y no sucede nada, lisa y llanamente. El tercer aspecto que señalaba era el clima delincuencial que existe en la entidad, ¿no? Es un clima delincuencial que lleva a enfrentamientos permanentes entre los distintos cárteles. Durante algunos años, Guerrero es un estado fundamental en el mundo del negocio del narcotráfico. Lo es porque es uno de los principales territorios de producción de amapola, de heroína, también de drogas sintéticas, pero la heroína que se produce allí, no sé si es para sentirse orgullosos o no, pero es una de las mejores del mundo, de las más puras, ¿no? Segundo, es un territorio de tránsito de drogas, ¿no? Ahí llega la cocaína y desembarca para luego trasladarla a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y tercero, en puertos como Acapulco, Zihuatanejo, etcétera, etcétera, es un lugar de consumo impresionante, ¿no? Alrededor de otra serie de negocios como los bares, la prostitución, etcétera, etcétera. Pero ahí se concentran todas las actividades que pueden haber así por haber en el mundo del narcotráfico. Y durante algunos años el cártel dominante en Guerrero fue el cártel de los Beltrán Leiva, una ruptura del cártel del Pacífico, que era el del Chapo Guzmán. Se pelean y ellos pasan a dominar 5 de las 7 regiones del estado. De todas maneras hay peleas, hay disputas, pero eso estaba, entre comillas, relativamente ordenado. Pero matan al jefe de jefes, Arturo Beltrán Leiva, en Morelos, y matan con él a uno de sus principales lugartenientes, el que era el responsable de Guerrero precisamente, al que apodaban el Rojo, por eso hay uno de los cárteles que se llama el Rojo. Y entonces viene un proceso de pulverización de los cárteles y una lucha entre ellos a muerte. De tal manera que hoy estamos hablando de que esta fragmentación ha provocado la existencia de 17 más o menos minicárteles o células, ¿no? Algunos de nombres tan estimulantes como el Comando del Diablo, ¿no? Luzbel del Monte, los Pelones, los Temerarios y algo más famosos como Guerreros Unidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se da también un fenómeno en donde esos cárteles, como se explica en el libro, esos cárteles se dedican ya no solamente al asunto de la droga, sino también a extorsionar, a pedir derecho de piso, a secuestrar, etcétera, etcétera, pero no a la gente que tiene dinero. Se van con la gente más fregada, se van con los profesores, tienen sus nóminas y les exigen una cuota mensual obligatoria, les descuentan de su cheque directamente, con los vendedores. Bueno, escuché una historia en Tixla ahora de un vendedor de hot dogs, ¿no? Al que no solamente le piden su cuota semanal, ¿no? Obligatoria, sino que luego le caen quién sabe cuántos a comerse la mercancía y ya ni siquiera tiene dinero para volver a abrir el puesto a la mañana siguiente. Pero bueno, se da todo eso, por supuesto, en contubernio con autoridades y con militares y con empresarios. Lo interesante o lo trágico es que en el caso de Guerrero se da en contubernio y en estrecha imbricación con el Partido de la Revolución Democrática que llega al poder, ¿no?
De tal manera que no estamos hablando solamente del caso de José Luis Abarca en Iguala, estamos hablando de que el presidente del Congreso del Estado ha sido señalado como el jefe del cártel de los Ardillos. Estamos hablando de que el dirigente la principal corriente dentro del PRD durante 3 años, que se llama Grupo Guerrero, David Jiménez, ha sido señalado como muy claramente como vinculado al mundo del narcotráfico. Y quien lo ha acusado no es ningún político resentido, es un personaje que se llama La Tuta. O sea, en un video, ustedes pueden verlo ahí fácilmente en YouTube, en un video donde está denunciando a los Viagras, habla de cómo este grupo al que pertenece David Jiménez y el presidente del PRD en el Estado, controla los laboratorios clandestinos donde se fabrican las drogas sintéticas en la entidad. Bueno, en el recuento que hemos hecho con los maestros que enseñan ahí, podemos concluir sin exagerar que los alcaldes de 70 de los 81 municipios en el estado están vinculados con el mundo del narcotráfico. Estamos hablando de diputados federales, estamos hablando, por supuesto, de más de la mitad del gabinete, ¿no? El mismo gobernador Ángel Aguirre ha sido señalado muy claramente como un personaje que recibe recursos, el apoyo y el apoyo a su vez al cártel independiente de Acapulco, un cártel muy importante, y recientemente han comenzado a salir las filtraciones de cómo recibía dinero de la esposa de José Luis Abarca. Parece ser que el dinero iba acompañado de otras cosas, pero de otro tipo de favores, pero ahí está una trama, ¿no? En donde no queda más que decir, no hay otro nombre para describir lo que ahí existe, y ese nombre es el de narcopolítica, ¿no? Lo que sucede es que en este proceso de imbricación de grupos delincuenciales, con políticos, con empresarios, etcétera, etcétera, los mismos pistoleros al servicio de todos ellos, están al servicio de todos ellos, ¿no? Funcionan como grupos paramilitares y han sido los responsables de las ejecuciones de muchos de esos dirigentes sociales, señalados una otra vez. Bueno, a pesar de este panorama que estoy describiendo, han sido detenidos por vínculos con el narcotráfico solamente el alcalde de Coyuca de Catalá, porque ese ya no se medía, ese hasta narcocorridos cantaba, ¿no? Vale la pena, es una historia impresionante la de él, ¿no? Despachaba con una especie de camafé, una cosa así de plata, donde había un AK-47 enorme, no era, y además cantaba re mal por si fuera poco, ¿no? Pero bueno, hasta discos tiene, ¿no? El solitario, de que no me acuerdo cómo se llama, bueno. Está preso él, está preso el oficial mayor del municipio de Chilapa, ¿no? Está presa la sobrina de un diputado por trabajar con los rojos. O sea, otra vez, ese mundo de la impunidad, pues no toca a esas telarañas del poder. Entonces estos 4 factores hicieron posible que cuando los muchachos llegaron a Ayotzinapa pasara lo que pasó, ¿no? Que los balacearan primero, que los levantaran después y que los detuvieran y desaparecieran a continuación. Hizo posible que durante días el gobierno del Estado no moviera un dedo. Hizo posible que cuando llegó la policía y los cuerpos forenses de la entidad ahí a la escena del crimen, alteraran todas las evidencias habidas y por haber. Hizo posible que durante más de una semana el gobierno federal dijera las responsabilidades del estatal y se desentendiera. Cuando en un hecho de esta naturaleza, como ustedes saben, cada hora que pasa, cada hora que transcurre es fundamental para encontrarlos con vida.
Bueno, el gobierno de Peña Nieto simple y sencillamente se desentendió. Y es así que llegamos a donde llegamos, ¿no? A una situación en donde, como les decía al principio de la charla, Guerrero está en llamas. Y digo, está en llamas, literalmente está en llamas. En la entidad existen desde hace muchos años, más de 30 años, grupos político-militares que se reclaman socialistas trabajando, distintas guerrillas que han tenido altas y bajas, ¿no? Aparecen y desaparecen y vuelven a aparecer, pero ahí están. Y la consecuencia inmediata de esta masacre es que han vuelto a aparecer y han asumido una posición pública muy clara, ¿no? Son grupos insurgentes que están diciendo que las cosas no se quedan así. Y en Guerrero hay además una larga tradición en donde a cada masacre a la población civil hay una reacción formando guerrillas. En el año, les decía, la masacre de Iguala de 1962, ¿no? Tuvo como resultado la formación de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y la guerrilla de Genaro. La masacre de Atoyac de 1967 tuvo como consecuencia la formación del Partido de los Pobres y su brigada de ajusticiamiento campesino con Lucio Cabañas. La matanza de Aguas Blancas en 1995 provocó la rearticulación de lo que es el Ejército Popular Revolucionario. Hay esa continuidad. Y eso lo decía muy claramente en su momento Lucio Cabañas. Permítame leerles una cita de él que me parece que es muy pertinente para lo que se anuncia en ese estado. Decía Lucio: lo que sí es cierto es que con una matanza, se refiere a la de Atoyac, nos decidimos a no esperar otra. Y hemos dicho aquí, para que un movimiento armado empiece, necesita varias condiciones: que haya pobreza, que haya orientación revolucionaria, que haya un mal gobierno, que haya un maltrato directo de los funcionarios. Todas esas cosas, dice Lucio, se pueden aguantar, pero lo que no se aguanta es que se haga una matanza. Eso sí, no se puede aguantar. Tampoco, a buen entendedor, pocas palabras. Está muy claro lo que está flotando hoy en el aire, está muy claro lo que sigue después de estas tomas de presidencias municipales. Ya les decía yo, hay 22 presidencias municipales tomadas, bloqueos carreteros, bloqueos de tiendas departamentales, ¿no? Porque la actitud del gobierno sigue siendo una actitud de no resolver, de no dar la cara. El presidente Enrique Peña Nieto se escondió, durante días desapareció del asunto, y cuando comenzó a aparecer lo hizo tarde y mal, ¿no? Ustedes saben que una de las cosas que trató de hacer el gobierno federal fue comenzar a sembrar la versión de que los muchachos normalistas tenían vínculos con el narcotráfico, con uno de los cárteles, ¿no? Incluso filtraron en un periódico de circulación nacional que iban armados cuando fueron a Iguala. Bueno, si hubieran ido armados, el desenlace no hubiera sido el que fue, ¿no? Si tuvieran vínculos con el narcotráfico, no vivirían como viven, no comerían lo que comen, no vestirían lo que visten, ¿no? Quien dice esas cosas es porque nunca ha puesto un pie en esa normal rural y nunca ha hablado con esos jóvenes, ¿no? Pero esa es la versión que se ha querido filtrar. Y porque se estaba queriendo filtrar esa versión fue precisamente que los padres de familia y los jóvenes se levantaron de la mesa de diálogo que tenían con la PGR y con la Secretaría de Gobernación. Y dijeron, solamente vamos a hablar con el presidente de la República. Finalmente fueron a hablar con el presidente de la República. Ahí llegó el nuevo gobernador que entró como interino en lugar de Ángel Aguirre. Los muchachos y los padres de familia no lo dejaron pasar. Se tuvo que quedar en el cuarto de al lado, mientras otros allí en Chilpancingo le quemaban Casa Guerrero. No pudo decir una palabra, porque no lo reconocen,
porque nunca les consultaron, porque forma parte de esa misma mafia que ha gobernado el Estado, por eso no lo reconocen. Pero, ¿cuál fue el desenlace de esa reunión? Esa reunión de veras es una reunión para la historia, ¿no? Iba a ser una reunión de 1 hora, hora y media, ¿no? Duró 5. Iba a ser una reunión donde, como siempre, el presidente se para y se va. Los padres de familia le exigieron que firmara una minuta con los compromisos que había asumido, y hasta que no firmó la minuta no se fue. Cuando entró al salón donde fue la reunión y estaban los padres, pues el presidente está acostumbrado a que todo el mundo se le ponga de pie, a que lo salude, a que le diga señor presidente, ¿no? Nadie se levantó, nadie le dio la mano. Cuando los padres hablaban, le decían, no le creemos, no confiamos en usted, mientras no nos traigan vivos a nuestros hijos, no vamos a creer una sola palabra de lo que nos dice. ¿Cuándo habíamos visto en este país una reunión entre un grupo de ciudadanos y el jefe del Ejecutivo que tuviera esa dinámica? No sé cuántos de ustedes hayan tenido oportunidad después de escuchar la conferencia de prensa que dio Peña Nieto. Era un hombre vencido, su imagen era la imagen de la derrota. Se quitó la corbata como para no parecer tan formal, ¿no? Fue incapaz de comunicar nada, ¿no? Quiso hablar del dolor, de la angustia, como si le hablara a las piedras. Nadie del otro lado de la pantalla le estaba creyendo. En cambio, no sé si ustedes vieron el testimonio que los padres dieron en el Centro PRO sobre esa misma reunión, con su sencillez, con su humildad, con su sabiduría de campesinos, ¿no? Dijeron las cosas que tenían que decir, con la fuerza que tenían que decirlos. Lograron transmitir y conmover como el otro señor no había logrado hacerlo. Yo creo que eso es lo que, en esas dos imágenes se refleja en mucho lo que está pasando hoy en el país. Mañana es un día clave, mañana está convocada una gran movilización nacional, no es la primera, no va a ser la última, pero va a ser un indicador de cuál es la temperatura social que estamos viviendo. Si esas llamas que comienzan a verse por todo el territorio guerrerense se corren también, están presentes también en este país. Es muy fácil ver lo que está sucediendo. Lo he escuchado aquí, el otro día tuve la oportunidad de ir a dar una charla a la Facultad de Odontología. Yo les puedo decir que en todos los años que tengo de dar charlas en la universidad, pues nunca había ido a odontología. Y me encontré ahí a muchísimos compañeros atentos, interesados, conmovidos con lo que estaba sucediendo. Como en veterinaria, como en todo el resto de las facultades de la universidad, y como decía, en las universidades privadas y en las universidades públicas. Algo está pasando, ¿no? La llama de la indignación, la llama de la rabia, como que nos está ganando a todos. Los que somos padres nos hemos puesto en los zapatos de los otros padres, ¿no? Y hemos visto lo que podría sucederle a nuestros hijos de la manera más fácil. Y el resto de los jóvenes que no son padres se ven como el número 44, como el que pudo haber sido desaparecido. Y se ha establecido una hermandad entre unos y otros, entre estudiantes humildes de las normales rurales y estudiantes de familias acomodadas de universidades públicas, que creo que es un hecho inédito en este país. Por eso digo, son días de rabia, pero también son días de esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Luis Hernández Navarro. ¿Vas, Betty? ¿Preguntas? Va, micro para allá. Ahorita te llevan un micro. Yo le pregunto a la gente, ¿no? ¿Cuál es el origen? ¿Por qué son tan poderosos los narcos? La gente me dice, no, pues el gobierno, me dice, no sé, los malos. En realidad el poder inicial del narcotráfico en México viene de las armas y del dinero de Estados Unidos.
Estados Unidos es un gran país con 300 millones de personas, mucha gente consume drogas. En el momento que la droga cruza la frontera, el precio de la cocaína, la marihuana se multiplica por no sé cuánto. Y entonces, tiene mucho dinero. Y además, el flujo de armas es brutal. Entonces, pensemos como policías. Yo soy universitario. Pobres policías están enfrentados a unos narcos horribles, a un montón de armas y dinero. Es una lucha muy difícil. No soy ningún políticos corruptos, pero estoy diciendo que gran parte de la culpa la tiene una política internacional, internacional de Estados Unidos. ¿Cierto o no? Seguramente ustedes están familiarizados con un escritor italiano que se llama Roberto Saviano. Él ha contado a riesgo de su vida, porque desde entonces tiene protección, la historia del grupo mafioso en Nápoles, y también un libro interesantísimo sobre la coca, sobre la cocaína, 000. En ese, ¿qué dice Roberto Saviano cuando le preguntan y cuando hablan de los narcotraficantes mexicanos? Él dice, el Chapo Guzmán es el Steve Jobs de la droga. Dice, ojo, es un empresario de clase mundial, ¿no? Equivalente, un innovador equivalente a lo que fue Steve Jobs. Algo sabe el señor que lo dice, ¿no? Revolucionó el mundo de la droga. Y dice Saviano en su libro 000, México está hoy en el mapa mundial. Está en el mapa mundial, no por buenas razones, está en el mapa de la geopolítica, porque es un centro clave en la producción y en el trasiego de las drogas, ¿no? Es cierto, yo creo que lo que usted dice es cierto, o sea, detrás de todo esto que estoy describiendo está el mundo del narcocapitalismo, ¿no? El mundo hoy, la economía capitalista, funciona blanqueando el dinero de la droga. En el caso de México, estamos hablando de que se lavan, o sea, se quedan aquí, no es el tamaño del negocio, entre 25,000 y 30,000 millones de dólares al año, ¿no? Con hoteles, negocios lícitos, etcétera, etcétera. ¿Cuántas policías no se puede comprar con eso? ¿Cuántas campañas electorales no se puede financiar con eso? ¿Cuántas lealtades de políticos no se puede comprar? ¿Y cuántos empresarios políticos no están también tentados a meterse en ese mundo, ya no solamente como sus representantes, sino para hacer negocios ellos? Esa es una de las maquinarias que mueven el mundo. Vemos cada día que se cae un nuevo capo, se detiene un nuevo capo, se muere un nuevo capo, ¿no? Pero no nos enteramos de que se intervengan cuentas bancarias, no nos enteramos de que cierto tipo de negocios sean mostrados como redes de blanqueo. O sea, el rey muere, pero el negocio sigue, ¿no? Tiene, creo, usted toda la razón en eso. Sí, hiciste un recuento de todos los líderes sociales que han desaparecido o sido asesinados en Guerrero. Supimos de la matanza de San Fernando. Tú nos comentas del caso de la periodista esta de Televisa, que ahora sí está muy indignada, pero que antes atacó. O sea, y como ese caso yo conozco a mucha gente que, por ejemplo, el año pasado, con las movilizaciones de los maestros, decían, estos cabrones los van a matar y qué bueno, o sea, y ahora cambia. Pero cambia, o sea, ¿cuál es tu perspectiva? A lo mejor me estoy viendo muy cínico, pero yo creo que las personas están yendo están haciendo un seguidismo de indignación. No sé, a veces como que no la siento sincera a tanta gente que está saliendo. Ojalá que me equivoque, desde luego, pero no sé cuál es tu perspectiva. Y otra es, ¿qué va a recoger la izquierda de este desastre? O sea, la izquierda electoral está
ahí. O sea, no toda la izquierda que la gente común, la que trabaja, esa no, esa sigue. Pero la izquierda electoral está en el suelo, ¿no? Y estamos viendo, por ejemplo, a un luchador social de otro tiempo y que ahora es un político de tiempo completo, que va a reunirse a Guerrero a sacar la cara por ese gobierno que va a recoger no sé qué de lo que es la izquierda. O sea, y vemos que es gran amigo de la secretaria de Desarrollo Social. O sea, ¿qué es lo que va a recoger la izquierda? Híjole, primero la indignación. Yo he sentido que hay una indignación creciente, legítima, y que se ha ido expandiendo. Vengo llegando de allí, de estar con los jóvenes y eso, y me encuentro, por ejemplo, en Chilpancingo con empresarios que van y llevan abasto a la normal rural o al plantón de los maestros. No tendría necesidad de hacerlo. A lo mejor es interés, por supuesto, pero no tendría necesidad de hacerlo. Pero yo creo que la magnitud de la barbaridad que se cometió es tan grande que ha simbrado los corazones de mucha gente, ¿no? Y ha sacado lo mejor que cada quien tiene, ¿no? Somos ángeles y diablos al mismo tiempo, ¿no? Ha sacado lo mejor que cada quien tiene, ¿no? Aunque por supuesto también debe haber quien se está tratando de acomodar, quien no quiere perder protagonismo, etcétera, etcétera. Eso también es cierto, pero yo he venido sintiendo que hay mucho de ponerse en los pies de quien está sufriendo hoy, ¿no? Y sentir de sentirse conmovido por ese dolor y esa tragedia que están viviendo unos y otros. El balance para la izquierda electoral es desastroso, desastroso. No sé cómo va a ser capaz de recomponerse, ¿no? El señor José Luis Abarca pertenecía a la corriente de Nueva Izquierda, ¿no? De los chuchos, del Partido de la Revolución Democrática. Su mujer es consejera del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Ellos pagaron la campaña de Ángel Aguirre. Y el PRD, lo único que ha sido capaz de hacer, lo único, es ofrecer una disculpa. Venga, ¿no? Y tratar de pasarle el paquete a otros, ¿no? Es como papa caliente arriba, todo el mundo busca echarse la culpa, ¿no? Tratan de pasarse la factura. Bueno, para la izquierda es desastroso, ¿no? Muestra el grado de descomposición política y de crisis ética a la que he llegado, ¿no? Es el momento, no sé si ya tocamos fondo o no, ¿no? Pero es el momento de plantearse seriamente la recomposición. Sobre lo que ese distinguido universitario, líder del 68 hace ahora, bueno, pues es su decisión, me parece terriblemente equivocado. Creo que en contra de lo que gente muy respetable ha dicho, el nuevo gobernador no merece ningún voto de confianza, ¿no? Lo que se demanda es que escuchemos lo que sostienen los padres de familia, lo que sostienen los jóvenes estudiantes y normar nuestro criterio a partir de esa opinión. Hay que mirar abajo, no arriba. Otra más. ¿Cuál es la idea que usted tiene de por qué, que tú tienes, hace ratito escuché yo, cuál es la idea que tienes de por qué el gobierno no dice dónde están? Porque a esta altura yo no creo y nadie cree que no sepa dónde están. Yo creo que ellos apostaron al desgaste y a la desmovilización. Les ha pasado lo contrario. Cuando una bola de nieve va cayendo, ¿no? Esperar a que esa bola de nieve se desgaste es un absurdo, ¿no? Viene una avalancha y eso es lo que viene en el camino. Pues creo que eso fue lo primero que apostaron. Creo que ahora simple y llanamente no saben qué hacer.
realmente creo que no saben, no hay un liderazgo real, y lo que están esperando es que venga un milagro que los salve. No creo que vaya a llegar ese milagro. Listo. Les damos las gracias por venir a hablarnos sobre Ayotzinapa, y gracias a la Fundación Rosa Luxemburg pudimos editar este libro, Hermanos en Armas, de Luis Hernández Navarro. Ahorita les pasaron unas tablitas, no se queden en sus asientos, ahorita se los van a repartir, y agradecemos todos los libros de la Asociación Civil Brigada para Leer en Libertad se encuentran en línea en brigadaparaLeerEnLibertad.com. Los pueden bajar, los pueden descargar, rolarlos, mandarlos, y damos paso a quizás lo mejor de la... De entrada, un aplauso a Luis, por favor.